¿Qué tal, hermanos? Que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? ¿Está contento? ¿Está gozoso? Un servidor, hermanos, se encuentra muy alegre, muy contento de poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Hoy miércoles 17 de marzo del 2021. Amén. Hoy vamos a tener, fíjese bien, el estudio número 17, que le hemos llamado Permaneciendo en Él. Amén. Mire, quiero comentarle rápidamente, ¿verdad? El día lunes, hermano, el exceso de trabajo, pese a que es un día festivo, para muchos, hermano, para un servidor el trabajo se acumula más, ¿verdad? Y no alcancé a transmitir ni en vivo, ni mucho menos grabar durante el día la enseñanza, ¿verdad? Ayer martes, un error en el formato de video que aparentemente se había corregido, no fue así, no se pudo hacer, y eso impidió que se pudiera subir la enseñanza a la plataforma, ya sea de Facebook o de YouTube, ¿verdad? Fueron los dos motivos que nos lo impidieron. Pero quiero decirle algo, mire, en YouTube o en Facebook, hermano, hay más de 300 predicaciones y enseñanzas que usted puede ver, ¿verdad? Que usted las puede poner, aunque no haya una transmisión del día. Amén, fíjese, estamos ya, gracias a Dios, en la semana 52, es decir, es un año ya de que se comenzó con la contingencia, de que se comenzó con esto de la pandemia y de que se comenzó a transmitir la palabra de Dios. Así que, ¿verdad? Usted, si no ve que le llega la notificación, ya sea por las plataformas de las redes sociales o la notificación que yo mando a los números de celulares, ¿verdad? Si usted no ve ninguna de estas, pues no es para que se desanime, ¿verdad? No es para que diga, hoy no va a haber, ¿verdad? ¿Y qué habrá pasado? Simplemente, hermano, si usted no ve la notificación, usted busque una en el canal de la iglesia, ya sea en YouTube o en Facebook, y póngala, ¿verdad? Y reciba la palabra de Dios, porque hay demasiado, hay muchísimo ya material. Mire, Dios ha sido bueno, ¿verdad? De los 7 días de la semana predicamos 6 veces mínimo, a veces lo hacemos más, ¿verdad? A veces en un día predicamos 2 veces, hermano, y todo lo hacemos para honra y gloria de Dios. Amén. Pero hay demasiado material con el cual, si usted no ve la notificación, usted entra al canal de la iglesia en Facebook o YouTube, ¿verdad? Y ahí va a encontrar muchísimas predicaciones que usted puede estar escuchando, viendo, recibiendo la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues hoy es miércoles, hermano, como lo estamos mencionando, y hoy tendremos un estudio precioso, hermano, en la carta de Primera de Juan, que es la que estamos estudiando los días miércoles. Amén. Le hemos llamado Juan el Amado. Amén. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, fíjese bien, es el de Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 8. Las semanas pasadas, fíjese bien, hace 2 semanas estudiamos solamente el capítulo 3 en el versículo 1. La semana pasada estudiamos el versículo 2 también del capítulo 3. Es decir, las últimas 2 semanas fueron estudios de un solo versículo cada semana. Pero el día de hoy sí vamos a ver, ¿verdad? Un conjunto, ¿verdad? De versículos que es del 3 al 8. Amén. Recuerde que vamos así progresivamente, vamos avanzando, ¿verdad? En el contenido de la palabra de Dios, así como vienen los capítulos, como vienen los versículos. Y bueno, pues el día de hoy, ¿verdad? El tema, hermano, es permaneciendo en Él, como ya se lo mencioné, permaneciendo en Él. Amén, así que yo le invito a que esté atento, tenga su libreta a la mano, su Biblia sobre todo, invite a su familia, a los suyos, para que podamos estar atentos todos juntos. Amén. Mire, le conviene invitarlos a todos para que nadie delata, ¿verdad? Y no le distraigan, ¿verdad? Díganles, vénganse, ahorita vamos a estudiar la palabra y terminando la palabra a cenar. Amén. Para que así no se distraigan y todos estén bien atentos. Amén. Así que bueno, pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Dispóngase ahí donde usted está para recibir la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está llegando a Bogotá, Colombia, a esa cárcel, gloria a Dios. Les amamos a todos y les invitamos a escuchar este mensaje de la palabra. Si está en Guayaquil, Ecuador, con la hermana Sony Bravo también, hermano Mariano Bravo también, el Señor los bendiga. Y bueno, pues vamos a seguir adelante estudiando en Canadá, nuestros hermanos Peter y Neri, que también esperemos estén conectados en Hermosillo, Sonora, en España, ¿verdad? En Israel, donde sea. Y aquí, obviamente, ¿verdad? En todos los estados de la República Mexicana, en donde está la iglesia,
¿verdad? Que el Señor nos permite, hermanos, pues servir. También espero que todos estén atentos aquí localmente en Aguascalientes, en Hidalgo, Jalisco, ¿verdad? También, y que todos estemos ya preparados, amén. Vamos a orar para ponernos en las manos de Dios y pedir la guianza de su Espíritu, amén. Cierre sus ojos conmigo y oremos. Bendito Señor, gracias te damos en esta noche, Señor, por este tiempo hermoso que nos das de poder, Padre, compartir de tu palabra. Hoy la queremos recibir con alegría, con gozo, con disposición. Te cedemos todo nuestro ser a ti, Espíritu Santo de Dios. Trabaja en nuestras vidas, en tus manos estamos. Guíanos en el conocimiento de tu palabra hacia toda verdad. En tu nombre, amén. Bien, hermano, abra conmigo su Biblia, ¿verdad? Esta es la cita, primera de Juan 3, del 3 al 8. También aquí la voy a poner, ¿verdad? Los versículos que corresponden a este estudio, que es la cita que le mencioné. Dice así la palabra de Dios, léalo conmigo, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Gloria a Dios, hermano, un pasaje precioso, ¿verdad? Que contiene, hermano, verdades bíblicas, obviamente, hermano, profundas y sobre todo poderosas. Amén. Yo le invito, ¿verdad?, a que allí en su Biblia, usted, hermano, hermana, vuelva a tener esta lectura, ¿verdad?, que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque, como le acabo de mencionar, este pasaje del versículo del 3 al 8 concierne mucho, hermano, lo que debe de ser la vida cristiana. Creo que todo lo que hemos hablado hasta ahorita de Juan el Amado envuelve mucho, hermano, al creyente respecto a lo que debe de ser una correcta vida cristiana. Sin embargo, este pasaje, hermano, señala todavía más, podríamos decir que remarca todavía más el hecho, hermano, de lo que debe de ser el reflejo de nuestra vida cristiana. Amén. Así que yo le invito a que usted siga meditando en este pasaje, ¿verdad?, una vez que terminemos el estudio. Amén. Fíjese bien. En el contexto, hermano, de lo que venimos hablando, Juan acaba de decir, fíjese bien, que el cristiano está de camino hacia ver a Cristo y a ser como Él. Es decir, leíamos en los primeros versículos, ¿verdad? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y fíjese en el verso 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es lo que le estoy mencionando, hermano, en esta primera diapositiva. Es decir, hermano, el cristiano, fíjese bien, se tiene que ver a sí mismo como una persona, hermano, que como lo menciono aquí, va de camino con Cristo. Es decir, va en ese caminar que se dirige, fíjese bien, a ver y a estar con Cristo. Y sobre todo, que en ese caminar, hermano, nos debemos, fíjese bien, de parecer a Él. O en otras palabras, debemos ser como Él. Amén. Es decir, no se puede ver la vida cristiana, hermano, hermana, de otra manera. Quien se hace llamar cristiano, fíjese bien, tiene una meta. Y en lo que va llegando a esa meta, que es Cristo, en ese proceso de llegar a esa meta, hermano, vamos aprendiendo a no ser nosotros, sino a que Cristo es el que sea en cada uno de nosotros. Amén. Eso, hermano, fíjese bien, nos debe de llenar de un pensamiento, de un sentir, de una fe, hermano, que nos llene, hermano, de alegría, de gozo. ¿Por qué? Porque, hermano, ya no se trata de ser nosotros, sino que se trata
de que sea Cristo en nosotros. Y esto lo tenemos que experimentar en este proceso, hermano, de la vida cristiana. Amén. Fíjese bien, no hay nada, fíjese bien, que ayude tanto a una persona a resistir la tentación como un gran objetivo. Es decir, el hecho de saber, fíjese bien, que un día estaremos con Cristo, nos debe, hermanos, de motivar a resistir cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier tentación incluso de nuestra vida, para no pecar, para no caer, para no desobedecerle a Él, sino que el saber que voy a estar con Él, hermano, me debe de motivar a guardarme para Él, a poner todo mi empeño, a poner toda mi determinación, a poner, hermano, todo lo que es mi vida, mi ser, para agradarle a Él. Me estoy explicando. Es, hermano, como saber a uno, ¿verdad? Uno a dónde se dirige, a dónde uno va a llegar, hermano, y hacer todo lo que dependa de uno para que uno verdaderamente pueda llegar a ese punto. Me explico. Lo mismo es el cristiano, hermano. Si sabemos que vamos a estar con Cristo, preparémonos para eso. Y la mejor forma de prepararnos, fíjese bien, es no pecando, sino guardar nuestra vida en santidad. Pero qué cosa tan más difícil, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermano, qué más nos dice. Fíjese bien. El que sabe que Dios está esperándole, fíjese bien, al final del camino, dice, hará que toda su vida sea una preparación para ese encuentro. ¿Verdad? Es lo que estamos mencionando. Si sabemos que vamos a estar con Cristo, entonces nuestra vida cristiana debe de ser una preparación para estar con Él. Amén. No lo contrario, ¿verdad? No esas ideas, hermano, pervertidas que están hoy en día dentro de muchas iglesias, ¿verdad? En las que se les permite, fíjese bien, se promueve incluso el pecado en todas sus formas, colores, sabores, tamaños y demás. Fíjese bien, se les permite. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza, hermano, que dice que el pecado no afecta la salvación de la persona. Pero yo quiero decirle, hermano, que eso es completamente erróneo y falso. Y todo lo que hemos estado estudiando en la primera carta de Juan hasta el día de hoy lo confirma. Amén. Así que si usted está viendo por primera vez este estudio, pues mire, vamos en el estudio 17. Le invito a ver los otros 16 para que compruebe lo que le estamos mencionando. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien. Este pasaje, hermano, se dirige, fíjese bien, contra aquellos, hermano, falsos maestros. Recuerde, hermano, que el contexto de la carta fue el motivo de que había falsos maestros que incluso, hermano, ya vimos que estaban dentro de la misma iglesia, que se sentían, hermano, avanzados, ¿verdad? Que se sentían muy ungidos. Pero la base de esa unción que ellos decían tener, o de ese conocimiento que los hacía sentirse superiores o avanzados a los demás, fíjese bien, estaba en el hecho, hermano, del gnosticismo. Es decir, de un supuesto conocimiento, de un supuesto saber que ellos tenían, y que por causa de ese conocimiento y ese saber, pues a ellos, hermanos, sentían que el pecado, hermano, no les impedía, ni les estorbaba, ni les afectaba de ninguna manera. Qué tremendo, hermano, es llegar a pensar así, ¿verdad? Y como lo vamos a ver un poco más adelante, esos pensamientos, fíjese bien, del gnosticismo, están hoy en día dentro de muchas iglesias cristianas. Gente, hermano, fíjese, que se hace llamar a sí misma tan, pero tan ungida, y tan, pero tan sabia, y tan, pero tan madura, que utilizan esa unción, esa sabiduría y esa madurez para pecar. E incluso llegar a afirmar que el pecado no les afecta para nada. Eso es una rotunda mentira, ¿sí? Eso es un engaño de Satanás que está penetrando, hermano, a muchas congregaciones cristianas hoy en día. Si ya desde aquel tiempo, hermano, estaba sucediendo, imagínese cuánto, hermano, de eso que sucedió hace 2000 años, continúa pasando al día de hoy. Y al día de hoy, aunado con tanta apostasía, hermano, que el verdadero cristianismo está ausente, hermano, de las congregaciones cristianas. Tenemos que volver, hermano, a la práctica de ese verdadero cristianismo. Y déjame decirle que para ello Juan, hermano, Juan el amado, el apóstol Juan, se tomó el tiempo para hablarle a la iglesia una enseñanza tan importante
como la que estamos viendo el día de hoy, que le hemos llamado permaneciendo en Él. Amén. Vamos a continuar, fíjese. Presentaban, fíjese bien, estos falsos maestros, los gnósticos, presentaban más de una razón para justificar el pecado. Vamos a verlas, ¿sí? Fíjese bien, por ejemplo, decían que el cuerpo era malo de todas maneras. O sea, por más que se buscara, hermanos, buscar el bien o practicar el bien en la vida de alguien, de una persona, no se podía. Entonces llegaban a la conclusión de que si el cuerpo es carnal, entonces hay que darle rienda suelta a los deseos carnales, ¿sí? ¿Le suena algo parecido? Hoy en día, hermano, hay esa filosofía, esa doctrina, esa manera de pensar, ¿verdad? De que hay que disfrutar de la vida, de que el cuerpo está hecho para el deleite, ¿verdad? De que Dios, fíjese bien, hay gente cristiana que se hace llamar cristiana, no cristiana, que se hace llamar cristiana, que llega a afirmar, hermano, que hay que darle rienda suelta a los deseos del cuerpo, porque finalmente estamos hechos de carne, finalmente estamos hechos de placer, de cosas que están inclinadas a lo de este mundo, que este cuerpo está consciente de este mundo y pues que hay que, ¿verdad?, complacerlo. Hermano, ese es un error, eso es una forma de pecado, fíjese bien, que está destruyendo el verdadero cristianismo. Tengamos mucho cuidado. Amén. Fíjese bien, entonces decían que si el cuerpo era malo, de cualquier manera, entonces fíjese, por lo tanto, no había ningún peligro en satisfacer sus deseos, es decir, los deseos de la carne, ¿sí? Porque lo que sucediera con el cuerpo no tenía importancia, ¿sí? O sea, argumentan que finalmente, hermanos, el cuerpo pues vuelve al polvo. El cuerpo es algo material. Lo que va a vivir delante de Dios, dicen ellos, pues es el alma, es el espíritu, ¿sí? Entonces, si el cuerpo es la parte material, pues hay que satisfacerla con lo material. Es lo que decían estos falsos maestros. Y es lo que se sigue enseñando muchas veces al día de hoy, lo cual es un error. Lo hemos venido hablando, hermano, a lo largo de muchos temas, de muchos estudios. Y mire, no solamente en la carta de Juan, la que estamos estudiando, la primera carta, hermano, sino en toda la enseñanza cristiana, en todas las predicaciones, hermano, enseñamos lo contrario. Hermano, que hemos sido creados para buenas obras, que nuestro cuerpo debe de estar consagrado, debe de estar en santidad, debemos de ser santos como Él es santo. Amén. ¿Qué caso tiene, hermano, vivir en las mismas cosas de las cuales Cristo nos rescató? Amén. Por lo tanto, hermano, esta enseñanza del gnosticismo, de gente avanzada, madura, ungida, dentro de la iglesia cristiana, permanece hasta el día de hoy. Pero es una completa equivocación, ¿sí? Mire, otra cosa que decían estos falsos maestros, decían que el hombre espiritual podía pecar todo lo que le diera la gana sin sufrir ningún daño. Fíjese, qué tremendo. Gente, hermano, que se hace sentir, fíjese bien, tan sabia, tan madura, tan ungida. Hombres, mujeres, mire, que casi flotan en el aire, ¿verdad? Que ni se bañan. ¿Por qué? Porque dicen que son tan santos, ¿verdad? Que dicen que son tan ungidos. Hermano, que fíjese, ni bañarse necesitan, ¿verdad? Qué tremendo, imagínese. Hermano, qué error. Mire, esa supuesta madurez, esa supuesta unción de esos hombres o mujeres, ¿sabe para qué la usan? La usan, hermano, hermana, para revolcarse como marranos, como puercos, hermano, en el lodo, en el pecado, ¿sí? Y ya vimos lo que Pedro dice, ¿verdad? En la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, ¿verdad? Ahí Pedro, hermanos, da una sentencia bastante dura, ¿verdad? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, los falsos maestros, fíjese bien, que están dentro de las iglesias cristianas, enseñan, hermano, que el que es espiritual, que el que es maduro, mire, puede pecar lo que quiera, no le pasa nada. Eso, hermano, es una enseñanza de los falsos maestros, se lo vuelvo a decir. ¿Y cómo es que usted o muchísima gente, fíjese bien, han permitido o hemos permitido, me voy a incluir, fíjese bien,
hemos permitido esas falsas enseñanzas de falsos maestros dentro de la iglesia cristiana. Las tenemos que combatir con la correcta palabra de Dios, con la sana doctrina de Dios que está en la Biblia. ¿Me explico? ¿Cómo es que esa gente, hermano, que se hace sentir tan ungida, enseña, fíjese bien, que han alcanzado un nivel en el cual Dios les permite pecar y que no les pasa nada? ¿Sí? Esa es la respuesta de muchos. ¿Sabe cuál? El que ellos ya están en otro nivel. ¿Sí? Que ellos ya están en un nivel en el cual, mire, ya no se encargan de las cosas de la iglesia, ¿verdad? Esas ya son cosas para otros, ¿verdad? Y ponen a otros pastores en la iglesia que lidien con esas cosas, ¿sí? Y no solamente eso, escuche, sino que llegan a llevar, llegan al punto de llevar su vida espiritual, fíjese bien, a un grado en el que el pecado no les hace nada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Dios no habita donde está el pecado. Y si el pecado está en el corazón de un hombre o de una mujer, Dios no está allí. ¿Me explico? Dios no puede convivir donde hay pecado, ¿sí? En cualquiera de sus formas. Dios no puede estar en la vida de una persona que practica el pecado. ¿Por qué? Hermano, porque la persona, fíjese bien, escúchelo, es la que decide abandonar a Dios por seguir el pecado. ¿Me está entendiendo? Es la persona que al seguir al pecado le da la espalda a Dios. Recuerde las enseñanzas de Pablo en toda la carta que le escribe a los romanos. Pablo nos dice en esta carta, fíjese bien, una cosa muy importante, que cuando seguimos a Dios le damos la espalda al pecado, pero cuando seguimos el pecado, ¿sabe a quién le estamos dando la espalda? A Dios. Entonces, hermano, una persona, fíjese bien, que dice, hermano, que aquel que es muy espiritual, muy maduro, muy ungido, sea hombre o sea mujer, mire, lo que está diciendo es que está viviendo en pecado, y una consecuencia de vivir en pecado es que le está dando la espalda a Dios. Por lo tanto, le compruebo que Dios no está ahí. ¿Me está entendiendo? La misma persona, fíjese bien, le está dando la espalda a Dios. La persona se aleja de Dios cuando sigue el pecado. Entonces, mire, esas personas muy ungidazas, ¿verdad? Esas personas muy maduras, esas personas muy sabias, ¿verdad? Que wow, ya tienen otro nivel, ya no están al mismo nivel de todos los demás, sino que ya están en un nivel superior. Mire, ¿sabe para qué usan eso? Para caer en fornicación, para caer en adulterio, para robar, para manipular, para enriquecerse valiéndose, hermano, de despojar de lo material a la gente. ¿Sí? Hermano, y mire, en la experiencia cristiana que yo he tenido, ¿sí? Fíjese bien, en muchos años, no solamente como ministro, no solamente como pastor, hermano, sino desde que mi vida se convirtió al Señor. Mire, he visto gente que se hace llamar tan ungida, tan madura, que lo único para lo que han utilizado eso es para caer en adulterio, para caer en fornicación, para caer en pecados terribles, dividir la iglesia, hermano, y que el diablo, fíjese bien, destruya la obra de Dios. Y uno dice, esas son las personas maduras, esas son las personas ungidas. Es un error. ¿Se da cuenta cómo hay muchas cosas que corregir en el cristianismo? Porque esto que estamos viendo, hermanos, surge del cristianismo. Mire, gente que ya no se conforma, como dice Pablo, a la sana doctrina, que ya no se conformó, es decir, ya no se amoldó a la enseñanza bíblica de Dios, sino que quisieron escuchar otras cosas. Y hoy en día, como hay un montón de cosas que escuchar, hermano, ¿verdad? Cosas, hermano, que pretenden apartar, fíjese bien, de la fe a los verdaderos cristianos. Llámese como se llame. Yo he escuchado a tantos pastores, a tantos hermanos y hermanas, fíjese bien, servidores y congregantes y hasta pastores, decir que ya no les era suficiente la Biblia, el conocimiento, una predicación, una enseñanza de la iglesia, ya no les era suficiente, y que vivieron engañados y que ahora están aprendiendo la verdad.
¿verdad? Y eso es tremendo y es terrible, hermano. ¿Sabe por qué? Porque terminan, fíjese bien, haciéndole caso a cosas, hermano, de hombres antes que a la inspiración de Dios en su palabra, ¿sí? Pero se argumentan tanto, fíjese bien, aprenden a defenderse tanto, hermano, que a una persona que es débil en la fe, a una persona que es nueva en la fe, a una persona que no tiene bases en la fe, la engañan, la confunden. Y mire, no me es de sorprender que muchos pastores que están, fíjese bien, ya no conformándose a la sana enseñanza de la palabra y que comienzan, fíjese bien, a escuchar otras voces que no son las de la palabra de Dios, mire, engañan a su iglesia, ¿sí? La convencen de que lo que ahora están recibiendo, de que lo que ahora están estudiando es la verdad y que habían estado equivocados, pero que ahora ya les van a enseñar la verdad. ¿Sabe que esa es la primera señal de una secta? Cuando un grupo, fíjese bien, siendo cristiano, comienza a decir que lo que estaban estudiando estaba mal, ¿verdad? Y que ahora ya están aprendiendo la verdad, esa es la primera señal de que se están convirtiendo en una secta y que están abandonando el verdadero cristianismo. Ay, ay, ay. ¿Sí? Yo sé, hermano, que con esto me gano mucho desprecio y muchos comentarios y muchas cosas. Pero mire, hermano, pues es lo que estamos estudiando. Es la palabra de Dios. ¿Y qué hago? ¿Me callo y no hablo lo que dice la palabra de Dios? ¿Sabe qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Y mire, me ha costado muchas amistades, me ha costado mucha gente cercana que se han alejado de uno. Hermano, ¿por qué? Porque uno predica la palabra. Sí, porque uno predica el conocimiento de la inspiración divina en la escritura, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y me vienen con cosas nuevas, que con libros, que con pensamientos de aquel, de allá, de fulano, de sutano, que ahora esto, que aquello. Y yo digo, a ver, no, vamos a basarnos en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y es ahí, hermano, donde a veces pues he perdido amistades, he perdido mucha gente cercana, ¿verdad? Pero, hermano, pues tenemos la obligación, fíjese bien, de ser responsables con lo que enseñamos. Amén. Y mire, esto que le estoy compartiendo, que estamos viendo de lo que los falsos maestros dicen, hermano, es un reflejo de lo que hoy está pasando dentro de la misma iglesia cristiana. O sea, hermano, ubíquese. No le estoy hablando de sectas fuera de la iglesia. Le estoy hablando de formas de pensar, de formas de sentir, de hablar, de gente que está dentro de las iglesias cristianas. Aún muchos de estos que son pastores, que son maestros, evangelistas, o llámese como se llame su ministerio. No solamente congregantes y servidores, sino hasta responsables de iglesias, ¿sí? Que están separando su oído de la voz del pastor, quien es Jesús en su palabra. Y la están poniendo, fíjese bien, en hombres, en mujeres, que porque les dan unas monedas, que porque les dan una ofrenda, que porque les dan una ayuda, mire, comienzan a escuchar, hermano, a esos hombres, a esas mujeres, ¿sí? Y caen redonditos, hermano, en apostasía. Caen redonditos, fíjese, aunque se digan maduros, aunque se digan tener muchos años de servicio, aunque se digan ser muy ungidos, están siendo engañados. Y tenemos que despertar, tenemos que reaccionar, iglesia, estar fundamentados en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén, amén. Y no hay nada, hermano, que se compare al conocimiento de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo lo vivifica en nuestra vida. Amén. Hermano, a lo largo de muchos años de servicio y de ministerio al Señor, no se imagina la cantidad de gente que he visto separarse de la sana doctrina. Y han caído en pecados tremendos de adulterio, de fornicación, que es lo más común. El robo en lo material. Es lo más común. ¿Sí? Así que díganme, ¿por qué esas personas lo juzgan a uno de que uno está mal? Cuando son ellos los que, persiguiendo una supuesta nueva verdad o una supuesta verdad que uno no tiene, están cayendo en pecados, hermano, que han destruido, fíjense, no solamente a su familia, sino a otra familia con la que pecan o con el que pecan. Y uno dice,
Esa es la nueva verdad. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que nos muestran esas personas que se hacen llamar ungidas y maduras. No, hermanos, vayamos a lo bíblico. Amén. Y acuérdese de esto. Jesucristo nos enseñó que por muy grande que sea la manifestación de una persona, la unción de una persona con sus dones, mire, eso no es garantía de una vida en santidad, de una vida en consagración. ¿Sabe qué es lo que Jesucristo nos enseñó? Que por sus frutos los conoceremos. En aquel día Él dijo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, ¿verdad? En tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre fui pastor, en tu nombre. ¿Y qué les dijo Jesús ahí en la enseñanza? Les dice, apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El fruto, hermano, el fruto es lo que nos identifica con Cristo. Amén. Un buen fruto habla de un buen árbol. Un mal fruto habla de un mal árbol. Amén. Es lo que Cristo nos enseña ahí. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas cuando habló de todo esto. ¿Sí? ¿Y qué es, hermano, lo más importante? ¿Sabe qué es lo más importante? Es el fruto. Amén. No nos vayamos por la manifestación de que, wow, una persona apenas le hace así y se caen 20. No, hermano, eso no indica nada. ¿Sí? Esa persona que levanta la mano así, hermano, y se caen 20, pues imagínense si no se baña. Ay, 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 ¿verdad? ¿Me explico? Lo que es importante es el fruto en nuestras vidas. Amén. Eso es lo más importante. Por eso Cristo se tomó el tiempo de decir, por sus frutos los conoceréis. Vas a saber quién es quién por el fruto. Y qué tremendo, hermano, es que muchas iglesias, fíjese, ven el fruto de su pastor, ven el fruto, hermano, de quien los dirige, del responsable, que anda en adulterio, que anda atrás de la secretaria, que roba, que miente, que es flojo, que no tiene compromiso, que no se esfuerza, que no trabaja, fíjese bien. Y la gente ahí está con esa persona, ahí se congrega. El fruto, hermano, aguas. Amén. Los falsos maestros, ¿verdad? Decían, no tiene nada de malo pecar, yo soy bien espiritual, yo soy tan espiritual que puedo pecar y por ser tan espiritual no me pasa nada, el pecado no me hace nada. Mentira. Recuerde, quien va en la dirección del pecado le da la espalda a Dios. Pero para poder ir en la dirección de Dios es necesario darle la espalda al pecado. No se puede decir que vamos en la dirección de Dios siguiendo el pecado. Es imposible, bíblicamente. Así que tengamos cuidado, ¿verdad? ¿En dónde está usted? ¿Me explico? ¿Dónde está usted parado, parada? Tenga mucho cuidado de su vida cristiana. Amén. Que esto, hermano, no, fíjese bien, no nos desvíe de un verdadero amor que tengamos o que tenemos por el Señor. Tenemos que estar atentos y cuidarnos mucho de estas falsas enseñanzas. Amén. Fíjese bien, de hecho, los gnósticos o los falsos maestros, ¿verdad? O esos cristianos que se sienten muy, muy avanzados, muy ungidos, mire, decían que tenían la obligación de conocer el pecado en todas sus formas para poder decir que conocían todas las cosas, ¿verdad? Mire, yo he escuchado mucho esa forma de pensar, ¿verdad? De gente que dice, vive, disfruta, goza de la vida, ¿verdad? Nada es malo, ¿verdad? Conoce, tienes que conocer para que nadie te cuente, ¿verdad? Tú me haces a mí y luego yo te hago a ti, ¿verdad? Y mira, hermano, tanta porquería, la verdad, discúlpeme, es tanta porquería todo eso, que se ha embarrado al cristianismo, que ha convertido a los cristianos en hombres carnales. Nada de Cristo en sus vidas. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Amén. Tenemos que cuidar nuestra santidad, cuidar nuestro cuerpo, cuidar, hermano, nuestra vida, aún, fíjese bien, en lo material. Que este cuerpo glorifique al Señor. Por eso Pablo dice, ¿verdad?, que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, en nuestro culto racional. Amén. Hermano, la carta a los romanos es preciosa. También estaría muy bien que pronto empezáramos a estudiarla para corregir muchas de las deficiencias que hoy en día hay
en la iglesia cristiana. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría? Escríbame en sus comentarios. Amén. Fíjese bien, veamos la respuesta, hermano, de la palabra en lo que Juan tiene que decir en cuanto a estas enseñanzas de esos ungidillos, ¿verdad? Que se hacen llamar por ahí, que están bien ungidos. Han de estar ungidos, pero por el diablo, hermano, no por Cristo. El que está ungido por Cristo, hermano, cuida su fruto, cuida su testimonio, cuida su vida. Y no se anda metiendo y revolcando ahí, hermano, en la basura, en el lodo, ¿verdad? Cuando ha sido limpiado por la sangre del Cordero. Amén. Mucho cuidado. Fíjese, Juan empieza por insistir en que no hay nadie que esté por encima de la ley moral, ¿verdad? Pues nadie, fíjese bien, puede decir que no corre riesgos al permitirse ciertas cosas, aunque sean peligrosas para otros. Mire, lo que le mencioné hace un momento, así rápido, a lo mejor no lo enfaticé mucho. Mire, la persona que se siente espiritual, al grado de que puede pecar y eso no le afecta a otros también. O sea, no solamente a sí mismo, sino a otros. Veamos, hermano, el caso del robo, ¿sí? O sea, la persona sabe que está robando, sabe que está pecando, ¿sí? Y encima está despojando a otros de lo que tienen. Y provocando a su vez que aquellos, para recuperar lo que les están quitando, también hagan lo mismo con otros. Y es como una pirámide, ¿verdad? Es como una cadenita. ¿Qué hablar del adulterio, hermanos? Póngame atención, ¿sí? Cuando una persona espiritual, ¿verdad?, cae en adulterio, o sea, que se siente tan espiritual, tan ungida, tan madura, que siente que puede andar con una y con otra, ¿sí?, teniendo a su esposa, mire, no solamente está destruyendo a su familia, no solamente destruye a su esposa y a sus hijos, sino que está destruyendo la familia de otro o de otra. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, hermano, dígame, a ver, dígame usted hasta ahorita con lo que hemos estado estudiando, dígame en qué parte de lo que estamos estudiando, en qué parte de la Biblia, el ser espiritual, el ser maduro, es sinónimo de poder practicar el pecado. En ninguna parte. Así que ya dejémonos de engañarnos y de crear argumentos falsos que no están en la Biblia para justificar el pecado y hacerlo parecer como algo bueno o como algo permitido para ciertas personas que ya han alcanzado cierto nivel. Eso es basura, eso es mentira, ¿sí? Eso es una rotunda mentira. Amén. Mire, vea lo que dice Juan en el verso 3 nuevamente, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Es decir, mi vida cristiana tiene que ser una preparación en santidad para estar con él, porque él es santo. ¿Y cómo es que yo uso mi vida cristiana? Justificándome que conozco de Dios, que conozco mucho de Dios y que el pecar no me afecta. Mentira. Dice que se purifica a sí mismo. ¿Qué es purificarse? Purificarse es abstenerse de ensuciarse. Es abstenerse de ensuciarse con el pecado. Purificarse a sí mismo es abstenerme de lo que me puede contaminar. ¿Sí? Dice en el verso 4, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley. O sea, ¿cómo es que aquellos que se sienten tan espirituales se ponen por encima de la ley? Aunque una persona se sienta muy madura y muy espiritual que comete pecado, está infringiendo la ley. No está por encima de la ley. La ley lo acusa de que ha pecado, ¿sí? Y dice, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado es, fíjese bien, brincarse la ley. O sea, no hacer lo que la ley dice, sino hacer lo que uno quiere. Eso ya es pecado. ¿Sí me escuchó? Ahorita lo vamos a ver. Mire, dice en el verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Vamos a continuar. Mire, la prueba del progreso, esta sí es la prueba del progreso. La prueba del progreso está en la obediencia. Es decir, una persona que usted le diga que es muy sabia, que es muy madura o que es muy ungida, mire, debe de manifestar el fruto de la obediencia. Aquí le confirmo que el fruto, fíjese bien, es superior a la unción.
Y para todo esto hemos estado estudiando, fíjese bien, los lunes, la materia de neumatología. Cuando hicimos la pregunta, ¿verdad?, de que si el hombre le puede fallar a Dios en el uso de sus dones. Y la respuesta era que sí, porque el hombre que se mueve en sus dones espirituales no es, fíjese bien, perfecto, sino que Dios ha depositado los dones espirituales, la unción de su espíritu en la vida de una persona que sigue, fíjese bien, fallando. Pero ¿qué hace Dios? Dios no quita los dones, Dios no quita la manifestación de su espíritu inmediatamente, porque es irrevocable. Romanos 8:29. El llamamiento y los dones son irrevocables. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una persona manifestando los dones en su vida, manifestando la unción en su vida, progresivamente, gradualmente va perdiendo la unción. Dios no se la quita, la persona la va perdiendo. ¿Por qué? Porque está en pecado, al grado que ya no tiene unción, al grado que llega al punto en el que ya perdió, hermano, la manifestación del Espíritu de Dios en su vida. Pero ¿sabe qué hace? Engaña a los que están a su alrededor con sus propias capacidades humanas. Ya no es la unción del Espíritu, ya es el carisma, ya es los recursos humanos, ya es la inteligencia de la persona, ¿verdad?, la que está engañando a la persona, a la iglesia, haciéndoles creer que está bien ungidazo o bien ungidaza. Hermano, qué importante es entender esto. Yo le invito a ver los estudios de los lunes, ¿verdad?, del Instituto Bíblico. Qué importantes son estos. Es por eso que ahorita estamos viendo la responsabilidad del hombre. Es decir, si yo colaboro con Dios en el uso de lo que Él me ha dado, de su espíritu, de los dones que Él me ha dado, entonces yo me debo de preparar para ser un instrumento de Él. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, si alguien a usted le dice que está bien ungida, que Dios lo está levantando, que Dios le está hablando, que Dios, no hombre, mire, es su chiquis en pocas palabras, ¿verdad? Y que wow, la unción y que la madurez y que ya estoy en otro nivel. Mire, todo eso lo debe de reflejar siendo una persona obediente a Cristo. Y si usted no ve la obediencia en esa persona que le dice todo eso, apártese de esa persona, porque le va a llevar a la misma condenación a la que esa persona se dirige. Ay, ay, ay. Qué fuerte, hermano, esto que acabo de decir. Pero no es más que la puritita verdad. Apártese de allí. ¿Sí? El fruto, hermano, vea la obediencia, vea la entrega, vea la rendición de la persona hacia Cristo. Es ahí donde se ve verdaderamente alguien, hermano, que está avanzando, que está progresando en su vida cristiana. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es posible que para llegar a la meta tengamos que ser peor, ¿sí?, antes que prepararnos para ser mejores para precisamente llegar? ¿Sí? ¿Recuerda las enseñanzas de Jesús? ¿Recuerda, hermano, el costo de seguir a Jesús? ¿Recuerda cuando Cristo también habló acerca de la puerta estrecha? Hablando de que nos debemos de esforzar por ir por la puerta estrecha. Y una puerta estrecha, hermano, implica esfuerzo. Implica, hermano, que hay que hacer algo para poder atravesar por ella. ¿Me estoy explicando? Es lo mismo, hermano, lo que estamos enseñando. No estamos hablando de hacer obras para salvarnos, no. Estamos hablando de que las obras sean un reflejo del decir que somos salvos. Amén. Porque si nuestras obras son buenas, lo vimos la semana pasada, si nuestras obras son buenas, nos estamos pareciendo a nuestro Padre. Y es ilógico que quien dice ser un hijo de Dios no tenga, fíjese bien, la evidencia en su vida de obras buenas como el Dios en el que dice que es su Padre. ¿Me explico? Entonces, no hablo, fíjese bien, de hacer obras para salvación. La salvación es por gracia, es por fe. Hablo de que nuestra vida manifieste obras que nos lleven a parecernos a Él, a permanecer en Él, en el Dios, en el Cristo en el que hemos creído y que nos ha salvado. Es, hermano, lo coherente.
Y no puede ser lo contrario. No podemos decir creer en un Dios bueno y nosotros ser malos. Vivir, hermano, en la suciedad, vivir, hermano, en la maldad. No debe de ser, no puede ser posible. No es coherente. Si decimos que nuestro Padre es bueno, si decimos Dios es bueno, no diga todo el tiempo. Pues claro, hermano, Dios es bueno todo el tiempo. Mejor diga, Dios es bueno, yo también debo de ser bueno. Amén. Cambiemos esta frase en las iglesias. ¿Qué le parece? Amén. Pues es obvio, hermano, Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Mejor usted diga, yo también debo ser bueno. Ah, ¿verdad? A veces nomás lo que nos conviene, ¿verdad? No, hermanos, seamos honestos y sinceros con el Señor. Amén. Fíjese bien, el progreso no nos confiere el privilegio de pecar. O sea, el decir soy bien maduro, bien madura, no es mi derecho a pecar. Y ay, hermano, cómo hay jovencitas, jovencitos, hijos de pastores, líderes, servidores, gente en responsabilidad, maestros, pastores, hermano, que han utilizado ya el que ya están en responsabilidad, el que ya están en otro nivel, el que ya son tan maduros, que pueden hacerse y que pueden hacer lo que quieran. Eso está mal, eso es incorrecto. ¿Sabe qué es hacer lo correcto? Ver lo que la Biblia dice y hacerlo. Porque lo que la Biblia dice y hacerlo nos hace permanecer en Él, nos hace ser semejantes a Él, a nuestro Padre. Amén. Mire, leo nuevamente, el progreso no nos confiere el privilegio de pecar. Cuanto más avanzado esté un hombre o una mujer, dice, tanto más disciplinado será su carácter. Aquella persona que dice que es muy madura, entonces debe de utilizar su madurez para apartarse del pecado, no para revolcarse en él. Ahora Juan, fíjese bien, describe al pecado. Vamos a ver 5 cosas que dice Juan en relación al pecado. ¿Está listo? Mire, vamos a verlo. Nos dice lo que es el pecado, ¿verdad? Ahí donde dice en el verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, es quebrantar, fíjese bien, conscientemente una ley que se conoce, eso es pecar. O sea, yo sé que una ley me dice, no hagas tal cosa, no eches mentiras, por ejemplo. Bueno, cuando yo echo mentiras, yo fui consciente de que el mandamiento me decía que no mintiera, entonces me doy cuenta de que desobedecí lo que el mandamiento decía. Esa desobediencia es pecado. ¿Sí? Bueno, el pecado es, fíjese bien, obedecerse a uno mismo en lugar de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento viene de Dios, viene por el amor de Dios a nuestras vidas, para cuidarnos. Entonces, cuando yo soy consciente del amor de Dios y me lo brinco, mire, yo dejé de obedecer a Dios para hacer mi santa voluntad, como decimos, ¿verdad? Para hacer lo que me da mi gana, como decimos, ¿verdad? Para obedecerme a mí mismo. O sea, sabiendo lo que yo debía de hacer, hice lo que yo quería. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad, hermano? Mire, a veces uno dice, ¿por qué aquellos que están en responsabilidad caen en pecado? ¿Qué no sabían? Ay, hermano, somos los primeros en saberlo. ¿Sabe que los que somos responsables tenemos doble precisamente responsabilidad? Una, de ser también cristianos como todo el mundo. Y la otra, por lo que enseñamos. Es doble responsabilidad. ¿Sí? Mire, fíjese bien, número 2. Nos dice lo que hace el pecado. ¿Qué hace el pecado? Fíjese. Bueno, el pecado deshace la obra de Cristo. ¿Sí? Dice, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo leemos en Juan 1:29. Bueno, el pecado vuelve a traer lo que Él vino al mundo a quitar. Fíjese, esto lo dice en el verso 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Cristo? Para quitar nuestros pecados. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre, de la mujer, es decir, del mundo, de toda la humanidad. ¿Sí? Pero fíjese bien, ¿qué hace el pecado? ¿Sí? Si Cristo quita el pecado, entonces ¿qué hace el pecado? El pecado quita a Cristo. Use esa lógica espiritual. O sea, si Cristo apareció para quitar el pecado, bueno, quien practica el pecado es
quien quita a Cristo de su vida. Amén. Mire, una vez más le respondo esa pregunta. Pastor, ¿la salvación se pierde? ¿Quiere que se lo responda en el contexto de esto? Ahí le va. Otra vez. Cristo apareció para quitar el pecado, o sea, salvarnos. Entonces, quien permanece en pecado, quien elige el pecado, quita a Cristo de su vida. Y al quitar a Cristo de su vida, está quitando la salvación de su vida. Entonces, la pregunta no es correcta si la salvación se pierde o no. La pregunta debiera de ser, ¿me puedo yo perder de la salvación de Dios? Esa debe de ser la pregunta correcta. ¿Sí? La respuesta, ¿sabe cuál es? Sí. ¿Por qué? Porque Dios mantiene su salvación. Dios no la quita, escúchelo. Quien se quita es uno. ¿Por qué? Porque si yo prefiero el pecado en mi vida, automáticamente yo quito a Cristo de mi corazón. Y al quitarlo a Cristo de mi corazón y de mi vida, estoy quitando la salvación que viene por medio de Él. Me estoy explicando. Entonces la pregunta es incorrecta, pastor. ¿La salvación se pierde? ¿Se puede perder la salvación? No. La pregunta correcta es, pastor, ¿me puedo yo perder de la salvación de Dios? Esa es la pregunta correcta. Y la respuesta es sí. 100% sí. Por eso, elijamos a Cristo. Si elegimos a Cristo, mire, Él nos quita el pecado por medio de su salvación. Amén. Mucha atención a esto que expliqué, vuélvalo a ver. Amén. Fíjese bien, hermano, vamos a continuar. ¿Qué más hace el pecado? ¿Cómo describe Juan al pecado? Bueno, punto número 3, nos dice el porqué del pecado. O sea, viene de no conseguir permanecer en Cristo. Por eso también, ¿verdad? En el verso 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, el porqué del pecado. ¿Por qué pecamos? ¿Sabe por qué pecamos? Por esto, hermano, porque no estamos en Cristo. Quien peca ha hecho a un lado a Cristo. ¿Sí? Pero quien está en Cristo no peca. Porque el que está en Cristo le ha visto y le ha conocido a Él. Es lo que nos dice el verso 6. Amén. Entonces acuérdese, quien peca, quien practica el pecado, hace a un lado a Cristo de su vida. Pero quien permanece en Cristo, hace a un lado al pecado de su vida. Amén. Permítame, ya se me va a descargar esto. Lo voy a conectar aquí rápidamente. Ahí está. Ok. Muy bien, fíjese, estamos entendiendo, hermano, sígame, no se me pierda, no se me distraiga, amén. Fíjese bien, quiere decir sencillamente esto, mucha atención en este punto, todavía estamos en el 3, fíjese. Siempre que recordemos la presencia continua de Jesús con nosotros, no pecaremos. Lo que le acabo de explicar, o sea, si yo estoy con Cristo, le conozco a Él, le veo a Él, por lo tanto hago el pecado a un lado. Pero si yo decido echarme un clavado en el pecado, no conozco a Cristo ni le he visto, lo estoy haciendo a Él a un lado. Fíjese bien, y es cuando olvidamos esa presencia, es decir, la presencia de Cristo en nuestra vida, cuando pecamos. ¿Sí? Mire, cuando usted sienta la tentación de pecar, entone un canto. Amén. Repita un salmo que se sabe de memoria. Cuando usted sienta la tentación, traiga un versículo de la palabra a su cabeza. Ore, pero ¿verdad que no hacemos eso? Cuando vemos la tentación, mire, le damos más rienda suelta a ello mismo. O sea, si yo sé que la tentación me está llevando al pecado, debo de recordar la presencia de Cristo en mi vida con un canto, con un salmo, con un versículo, con oración, con un mensaje que se me predicó de la palabra, con una enseñanza, para interrumpir la secuencia de la tentación que me puede llevar al pecado. Pero no hacemos eso. Mire, yo estoy viendo algo que me está tentando y en lugar de pararlo, en lugar de apagar la tele, en lugar de dejar de escuchar o de ver aquello, me acerco más, me acomodo más porque me gusta, nos gusta. Y la consecuencia, ¿cuál es? Que nos olvidamos de Cristo y ya dimos a luz al pecado en nuestra vida. Ay, ay, ay.
¿Qué vamos a hacer, hermano? Dios nos libre, ¿verdad? Como Pablo decía, de este cuerpo miserable de muerte, ¿verdad? Mire, verso 4. También Juan nos dice de dónde procede el pecado, ¿sí? ¿Procede de quién? ¿De quién? ¿De quién? Del diablo. Lea, hermanos, conmigo. El verso 7 y 8 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. O sea, dice hijitos, una palabra llena de amor, ¿verdad? Dice, esto es muy claro, hijitos, dice, nadie os engañe. O sea, aquellos que se sienten muy avanzados y que utilizan su madurez y su espiritualidad y su unción para pecar, Juan dice, nadie os engañe, están mal. O sea, no sigas a un engañador. Hermano, hermana, despierte ya. O sea, tantos años que usted ha visto el pecado del responsable de la iglesia y usted elige estar allí siendo engañado, siendo engañada. Juan dice, hijitos, nadie os engañe. O sea, corta con eso, sepárate de allí. Pero qué terrible, hermano. Mire, conozco mucha gente que me cuenta tantas cosas tan terribles de su congregación, de sus pastores. Tantas cosas tan fuertes en relación a pecado, que al final yo les termino diciendo, bueno, ¿y qué estás haciendo allí? No, es que es la iglesia donde yo nací. No, es que es la iglesia donde yo conocí. No, es que es mi pastor. Ahí sí se llenan la boca para decir eso, pero están siguiendo a quien los está engañando. Y los está engañando porque está utilizando su supuesto conocimiento para pecar. Y usted que se está dando cuenta de eso, es responsable delante de Dios, que Dios le dice, hijito, nadie os engañe. Y usted es responsable y ahí está. Ahí está chupándole las patas al diablo, discúlpeme. Pero ahí no está Dios. El fruto, hermano, hermana, cuidado. Ay, ay, ay. Sé que muchos me van a dejar de hablar por esto, ¿verdad? Pero ni modo, hermano, tengo que predicar lo que dice la palabra de Dios. Amén. No podemos engañarnos ya, hermano. Yo termino diciéndole a esa gente, bueno, dime, tú tienes ahí muchos años de servicio, tú te has dado cuenta de todo esto que me acabas de contar. ¿Qué estás haciendo allí? Ay, es que siento que en ningún otro lado me voy a sentir a gusto. Eso es del diablo, o sea, eso es un engaño ya de la carne, del diablo. No podemos estar donde Cristo no está. Punto. No debemos estar, ni podemos estar, ni hacer el intento siquiera de estar en un lugar donde Cristo no está. Y si el pecado está en tu líder, en tu pastor, en el responsable de tu iglesia, si el pecado está presente allí, el pecado procede del diablo. Allí no está Cristo. ¿Qué estás haciendo tú allí? Ay, 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 hermano, no hay otra manera de explicar esto. Es fuerte. Y se lo vuelvo a repetir, yo sé que a muchos no les está gustando esto que estoy enseñando. Pero no me haga caso a mí, hágale caso a Dios. No estoy hablando de mí, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Punto. Amén. Cualquier reclamo, cualquier queja, hágasela a Dios. Hágasela a Dios. ¿A mí qué? Yo estoy hablando de lo que Dios le dice. Amén. Pero igual, si usted quiere que nos aventemos una platicadita, con todo gusto. Miren, dice, hermano, esto, el pecado procede del diablo y el diablo es el que peca por principio. ¿Sí? Fíjese bien, nosotros pecamos por placer. ¿Por qué? Por lo que el pecado nos promete, ¿verdad? Hermano, el diablo peca por cuestión de principio. Aquí lo leemos, hermano, que él peca desde el principio, aparte. O sea, sí, el diablo es el primer pecador. Pero ¿sabe por qué es el primer pecador? Porque él eligió pecar. O sea, él no lo hizo, fíjese bien, por cuestión de a ver qué se siente, por cuestión de conocer, por cuestión de sentirme vivo, por cuestión de gozar. No, hermano, él lo hizo porque quiso tomar el lugar de Dios. Él eligió pecar. Por eso, hermano, en los textos originales, fíjese bien, tanto indica que el diablo es el primer pecador, como el hecho de que él eligió pecar por una cuestión de principio.
algo que él eligió en su vida hacer, como un principio que alguien sigue, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede seguir el principio de ser honesto porque así se lo inculcó su papá. Hijo, usted siempre diga la verdad, usted siempre sea honesto con las personas. Entonces, aquella persona es honesta por principio porque lo aprendió. ¿Me explico? Bueno, el diablo, mire, también tiene por principio el pecar. En su corazón, él originó el deseo de rebelarse contra Dios. Lo hizo sí desde el principio, pero también lo hizo por elección, por principio. Amén, eso es bien importante. Mire, hay en el mundo un poder hostil a Dios. Es el poder del mundo, es el pecado. Dice, y pecar es obedecer a ese poder y como resultado pertenecerle al diablo en lugar de a Dios. Ahí lo dice, no lo digo yo. Dice, hermano, dice en el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿De quién es el que practica el pecado? Del diablo. Entonces, si usted conoce que su pastor está en pecado, ¿ya entendió? ¿O se lo pongo más claro? Si usted sabe que su pastor, su líder, su responsable de ahí, de su vida espiritual en la iglesia, está en pecado, ahí no está Dios con él está el diablo. Y fíjese, ¿y usted está siguiendo al diablo en lugar de a Dios? Ay, 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 ¿verdad? Híjole, espero que no le estén apagando, hermano, a la transmisión. Todavía nos falta un poquito, un punto más. Pero qué fuerte es esto, hermano, hasta aquí. ¿No lo cree? Pero hermano, no lo digo yo, lea el verso 6. El que practica el pecado es del diablo. Léalo en la versión que usted quiera de la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. O sea, Dios no está con esa persona. Y usted que está ahí, usted está siguiendo al diablo en lugar de a Dios. Con esto le compruebo. No importa la manifestación del Espíritu en una persona, lo que importa es el fruto. Es el fruto, la obediencia, como ya lo vimos. La evidencia de que estoy avanzando en mi vida cristiana debe de ser que me convierto en una persona obediente. Una persona que se hace llamar pastor, una persona que se hace llamar responsable, pastora o lo que usted quiera, como usted le llame, debe de ser la persona que dé la evidencia de ser alguien obediente. Y si usted no ve la obediencia por ningún lado, allí está el diablo. Y usted está siguiendo al diablo en lugar de a Dios. Ay, 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 hermano. Amén. Ya andamos un poco cansados, hermano, pero vamos a echarle ganas. Ya mero vamos a acabar. Amén. No se me distraiga. Mire, punto número 5. Nos dice cómo se conquista el pecado. ¿Cómo se conquista el pecado? Bueno, pues ahí dice, hermano, dice, es la contraparte del versículo 8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Mire, el pecado se conquista porque Jesucristo ha destruido las obras del diablo. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, la persona desecha al diablo y automáticamente Cristo desecha todo lo que la persona hacía en obediencia al diablo. Porque ahora la persona va a obedecer a Cristo porque es lo que Cristo produce en la vida de esa persona. Amén. Por eso dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque una vida que peca le pertenece al diablo y hace las obras del diablo. Pero cuando Cristo viene a la vida de esa persona, entonces la persona deja de obedecer al pecado y al diablo para obedecer a Dios. Por eso, lo que eran las obras del diablo en la vida de la persona, Cristo las deshace por obras nuevas para Él, para Cristo Jesús. Amén. Bueno, mire, el Nuevo Testamento presenta al Cristo que se enfrentó con los poderes del mal y los conquistó. Amén. Yo le invito a que lea estos versículos, ¿verdad? Más tarde. En particular, mire, este de Colosenses 2:15. ¿Sabe qué hizo Cristo? Dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz.
Amén. Y ahí adelantito en el versículo 16 y 17 dice que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, a todo principado y a potestad y a Satanás. Eso es lo que hizo Cristo. Por lo tanto, el creyente que se acerca a Cristo y que permanece en Él, hermano, tiene ese poder por encima del pecado, por encima de las potestades demoníacas que lo lleven a pecar. ¿Y sabe qué sucede? Que aquel cristiano permanece en Cristo, se parece a Cristo, vive como Cristo y se prepara para estar con Cristo. ¿Cómo la ve? Amén. ¿Puede usted alabar a Dios conmigo? Oh, hermano, qué hermosa es la palabra. Dejemos que la palabra de Dios nos confronte si es necesario. Pero ya no le tapemos a los versículos y andemos con que es que yo soy tan espiritual, ¿verdad? Que yo soy una hija de pastor o un hijo de pastor y yo puedo hacer lo que yo quiera. Error. O de que yo soy el pastor o yo soy la pastora, ¿verdad? Y yo ya estoy en otro nivel y yo puedo pecar. Eso es basura, es un error. Y el diablo se ha encargado de meter esa enseñanza dentro de la iglesia cristiana. Qué terrible. ¿Dónde está nuestro cristianismo? ¿Cómo está nuestro cristianismo? Vergüenza nos debería de dar para pedirle perdón a Dios, porque nos hemos alejado de Él. Así que no hagamos de la palabra algo que nos gusta. Hagamos de la palabra algo que tenemos que obedecer. No lo que yo quiera, lo que debo de hacer. Amén. Mire, quiero concluir con esto. Mire, Cristo ha quebrantado el poder del diablo y con su ayuda, es decir, con la ayuda de Cristo, esa misma victoria que Él tuvo en la cruz es nuestra, puede ser nuestra. Así que no hay pretexto, hermano, para decir, pastor, es que no puedo dejar este pecado. Pues es que si no lo puede dejar es porque todavía lo está practicando, todavía le gusta. Y cuando usted peca, acuérdese, hacia un lado a Cristo. Cuando usted peca, se está alejando de la salvación que Cristo le ha dado. Aguas. El día que Cristo venga y le haya en pecado, se va a quedar. Se va a quedar. Y aunque usted se sienta muy ungido y diga, y es que yo prediqué, yo sané, yo profeticé, yo hablé en lenguas, yo oré por los enfermos y sanaron, Cristo le va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Se da cuenta? El que hace la maldad desconoce a Cristo. El que practica el pecado desconoce a Cristo. Lo quita de su vida y automáticamente quita la salvación de su vida. La pregunta correcta no es, pastor, ¿la salvación se pierde? ¿Verdad que no? Y quererle hallar 3 pies al gato, hermano, cuando tiene 4. Tan claro es, pastor, ¿me puedo perder de la salvación que Dios me ha dado? Sí, así es, sí, claro que sí, obvio. Si usted practica el pecado, hace un lado a Cristo. Y al hacer a un lado a Cristo, hace a un lado la salvación que le ha dado. Así que no nos engañemos. Pero es que la gracia, pero es que Él ya me perdonó todos mis pecados. Sí, sí, pero para que vivamos en buenas obras, eligiendo la santidad antes que revolcarnos en el pecado. Aguas, hermanos. No tergiversemos la palabra, no pervirtamos la palabra sacándola de contexto. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Hemos llegado al final, hermano, de esta enseñanza. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora sí, vamos a prepararnos, hermano, hermana, para cenar rico. Pero no sin antes orar. Y si hay alguien que le quiere entregar su vida al Señor y portarse con Él como debe de ser, porque tal vez no lo ha hecho, ha vivido en pecado, vamos a hacer una oración para que se ponga a cuentas con Él. Y si usted la quiere hacer, hágala repitiendo después de mí y diga, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados, tan sucios, tan cochinos, todo lo malo que hice. Te pido perdón y me arrepiento de ellos. Y quiero vivir, Señor, una vida preparándome para estar contigo. Te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida. Te rindo mi vida. Te entrego mi corazón para que seas mi Señor, mi Salvador. Señor,
Hoy te entrego todo lo que soy. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo lo que soy, te lo entrego. Ya no quiero vivir para el pecado. Dame de tu Espíritu Santo que me capacite para vivir una vida cristiana. Envía de tu Espíritu a mí. Lo necesito. Gracias, Señor Jesús. Hoy soy salvo, no por mis méritos, sino por los tuyos. Te doy las gracias en tu nombre. Amén. Amén. Si usted ya es creyente y usted ha vivido una vida incorrecta, también póngase a cuentas con Dios. Pídale perdón a Él. Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero manifieste un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es un cambio en la dirección en la que vamos. Si íbamos hacia el pecado, ahora démosle la vuelta al pecado y vayamos en la dirección de Dios. Recuerde eso. Quien va en dirección del pecado le da la espalda a Dios. Quien va en la dirección de Dios le está dando la espalda al pecado. Si usted reconoce que le ha fallado a Dios, pídale perdón a Él. Él lo perdona. No hay pecado que Él no pueda perdonar. Hágalo de corazón y arrepiéntase. Es decir, ya no vuelva a hacer lo mismo. Amén. Vamos a orar, Señor, para todos aquellos, Señor, que ya te conocemos y que te hemos desobedecido, que te hemos fallado. Te queremos pedir perdón. Si han sido nuestras palabras, nuestros pensamientos o nuestra conducta la que te ha fallado y con la que hemos ofendido a otros, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Nos arrepentimos. Me arrepiento. Quiero dejar de hacer lo malo y quiero comenzar a hacer lo bueno, porque tú eres mi Padre y quiero parecerme a ti, Señor. No al diablo. Quiero parecerme a ti, Señor, porque tú eres mi Padre, quien me rescató de la condenación en la que el pecado me tenía. Gracias, Señor. Dame la fortaleza para mantenerme en santidad, purificándome a mí mismo, Señor, como tú eres santo. Ayúdame, Señor, y que el sacrificio tuyo me ponga en esa victoria como a ti, sobre toda potestad y principado de Satanás y aún de él mismo. Que tu obra en la cruz me dé el vivir en esa victoria por encima del pecado. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre. Amén. Aleluya, aleluya. Hermanos, sigamos adelante. Vamos a echarle ganas. Le animo en el amor del Señor. ¿Verdad? No se pierdan los estudios. Amén. El día de mañana, jueves, mire, ya terminamos el estudio de los dones. Pero si Dios lo permite, estaremos compartiendo una enseñanza, hermano, de las palabras del Maestro. La que no pudimos dar el lunes, la vamos a dar el día de mañana. Así que no se la pierda, le invito, no se la pierda. Es una enseñanza preciosa. Amén, si Dios lo permite. Entonces, hermano, bueno, pues ahora sí a cenar, ¿verdad? Que la paz de Cristo le acompañe, que la bendición del Santo de Israel, del Espíritu de Dios esté con usted a cada instante, que la gracia y la misericordia de Dios en su vida sean nuevas cada día, como lo dice la palabra. Amén. Todo esto, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Bendiciones para todos. Pasen una excelente noche. Cenen rico. Y mañana jueves no se pierda la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.